Buen día a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de nuestra grabación. Hoy estamos aquí para poder presentarte la segunda parte del tema que hemos estado desarrollando, que es ¿están vigentes los diezmos? En la primera parte consideramos el profeta o el patriarca Abraham y hablábamos de lo que hizo Abraham, cómo dio el diezmo a Melquisedec. Y hoy vamos a tocar el tema, porque hoy vamos a hablar y nos vamos a adentrar siguiendo nuestro método de interpretación, siguiendo la regla de la antología, para ver, primera parte, el diezmo bajo Abraham, después el diezmo bajo la ley, bajo Moisés, después el diezmo con relación a nuestro Señor Jesucristo y el diezmo para la iglesia, o lo que enseña el apóstol Pablo con respecto al diezmo para la iglesia. Así que vamos a comenzar y creo que debes de prestar mucha atención porque es muy importante entender este tema. Siempre hemos dicho que los temas doctrinales, algunos lo comprenden, lo entienden, lo analizan, lo aceptan, y como dijo el profeta o el escriba o el sacerdote Esdras, ¿sí?, que él preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová, para practicarla y para enseñarla. Así que tú y yo vamos a analizar, vamos a meditar en este tema y vamos paso a paso. Quiero que vayas conmigo. Y entonces, ¿cuál es el tema que vamos a hablar? Pues bien, vamos a hablar de los diezmos bajo Israel. Así es, los diezmos bajo la ley, bajo Israel. Israel es la nación que Dios escogió y le dio mandamientos, le dio ordenanzas, y dentro de esas ordenanzas, dentro de esa ley, están los diezmos. Ya vimos que en Abraham dio los diezmos, pero Abraham no los dio bajo ley, porque Abraham es el patriarca, Abraham no vive bajo la ley, Abraham vive bajo la promesa que es por la fe. Así que vamos adelante. Y bueno, para comenzar, yo quiero tomar algunos versículos como mi fuente, como mi base, como mi fundamento, para poder tener un parámetro, una guía de qué voy a hacer y cómo voy a llegar a ciertas conclusiones. Ahora, dice este versículo: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar. Así que la vida de Abraham, los diezmos que dio Abraham, la vida de Israel, la ley que se le dio con respecto a los diezmos a Israel, está en la Escritura. Y como está en la Escritura, es divinamente inspirada y útil para enseñar. Así que si vamos a aprender con esta doctrina en relación al diezmo con Abraham, en relación con el diezmo a Israel. Y esta doctrina es para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. O como también dice otra parte de la Escritura, Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Y él les dijo: por eso todo escriba, docto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Esto quiere decir que tenemos que ir al Antiguo Testamento, tenemos que ir al Nuevo Testamento, tenemos que entender qué es el pacto antiguo, qué es el pacto nuevo, pero antes del pacto, ¿qué es la promesa? ¿Qué es la promesa? Porque la promesa fue en Abraham. Entonces,
vamos a tomar lo que el Señor Jesús nos dice. Vamos a sacar tesoros de cosas nuevas y cosas viejas. Esto es lo mismo que estuvimos haciendo en la grabación anterior, que tomamos el texto y su contexto, la intertextualidad del texto. También tomamos ciertas reglas y principios de interpretación. Así que vamos a analizar el pacto de la ley, vamos a analizar el diezmo bajo la ley, siguiendo reglas y principios de interpretación. Otro versículo que quiero dejar aquí con ustedes es Romanos 15:4. Porque todas las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que aquí está bien claro, muy claro, las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Toda escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar y para redarguir, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Así que ya tenemos entonces con estos versículos, vamos también a adentrarnos en otro versículo que dice: y hablado he a los profetas, y yo aumenté la profecía, y por mano de los profetas puse semejanzas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, todos estos versículos son nuestro fundamento, nuestra base, para que nosotros podamos nosotros comprender y entender que la Escritura es la palabra de Dios y que ella es nuestra base, nuestro fundamento. Así que debemos de ser muy claros que no puedes tomar solo una porción bíblica, toda la Escritura y las cosas que fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Así que no hay contradicción en una porción bíblica con otra porción bíblica. No, lo que debe haber es una correcta interpretación. Y la correcta interpretación no se debe de fundamentar en los credos, en las tradiciones o la línea teológica que ya practica cierta iglesia, cierta congregación o denominación. Lo que tenemos que hacer nosotros como buenos cristianos es escudriñar correctamente las Sagradas Escrituras. Cuando uno escudriña correctamente las Sagradas Escrituras, llega uno a conclusiones correctas. Pero cuando uno no sigue reglas y principios de interpretación, entonces, con permiso, pero va a haber malas interpretaciones, y por eso unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa del mismo texto, del mismo versículo, de la misma escritura. Bueno, vamos nosotros y vamos rapidito para que podamos avanzar en nuestro tema. Quiero que vayamos a la pregunta que tenemos presente y que es el inicio de nuestro tema, porque siempre la pregunta: ¿están vigentes los diezmos para la iglesia? Y entonces vuelvo a lo mismo que hice en el tema anterior. Tú puedes ver el video anterior que se llama los diezmos, la doctrina de los diezmos. Primera parte, esa es la doctrina de los diezmos. Segunda parte, y ya hablamos de Abraham. Ahora vamos a hablar de Moisés y vamos a hacer el cuadro comparativo. El cuadro comparativo que vamos a hacer ahora, ¿sí?, va a ser igual y vamos a tocar 6 temas. En Abraham ya hablamos la promesa que es por la fe. Hablamos del tema de la fe. Hablamos de que Abraham fue bendecido por Melquisedec. Y Abraham dio el diezmo como una administración personal, se lo dio a Melquisedec y fue voluntario. Aquí ya vamos a ver entonces, haciendo un análisis comparativo entre Abraham y Moisés. En Abraham es la promesa que es por la fe, en Moisés es el pacto de la ley, se vive bajo la ley.
porque no están practicando, y hasta la misma escritura les reprende a Israel diciendo que no pusieron fe, no tuvieron fe. Y ahí vemos la comparación con Abraham, que Abraham tiene bendición, recibe la bendición antes de diezmar. Y en cambio en la ley dice, si lo haces tienes bendición, y si no lo haces tienes maldición. Ahora el cuadro comparativo nos dice que cuando Abraham lo da es por una administración personal, pero cuando lo da el pueblo de Israel es para la organización del pueblo. ¿Por qué? Porque ahora viene la diferencia. Israel se lo da a los levitas, no se lo da a Melquisedec. Y los levitas lo reciben porque ellos, eso lo vamos a analizar más adelante, ellos son siervos del Señor y Dios, a Dios le pertenece el diezmo, pero Dios decidió, escúchalo bien, dar el diezmo a sus siervos. Muy bien. Después de ver este cuadro comparativo, ¿sí?, nosotros vamos a analizar y vamos a ver en el primer cuadro comparativo, vamos a ver aquí y vamos a ir a algunas porciones bíblicas. Si tú puedes ver este cuadro comparativo, lo voy a dejar ahí unos instantes para que tú puedas leerlo. Lo primero tenemos hasta arriba a Abraham, ¿sí? Luego tenemos a Moisés. Luego nos dice los diezmos de Abraham. Ya sabemos, ya explicamos qué es Maser, la 10ª parte, pero que tiene dos raíces. La primera raíz es Ma y la segunda es Dasher, ¿sí?, o Aser, que es acumulación de riquezas. Después tenemos los diezmos de Israel. Ahí está el cuadro comparativo. La promesa que es por la fe, el pacto de la ley, la fe, la ley, la bendición o maldición dentro de Israel, pero en Abraham solo es bendición. La administración personal, Abraham se los da a Melquisedec, Israel se los da a los levitas. En Abraham es voluntario y en los levitas es obligatorio, porque está dicho, no vas a desamparar a los levitas. Y después en Malaquías, el último libro según nuestro canon, ahí viene un regaño, una exhortación y hasta algo fuerte, porque decreta que si no dan el diezmo hay maldición. Bien, ahora, después de ver este cuadro comparativo, vamos a analizar algo muy importante nosotros. Vamos a formular nuestras preguntas, ¿verdad? Nuestras primeras preguntas. La primera pregunta que tenemos aquí es, ¿a quién le pertenece el diezmo? Esto está muy claro. Esto está claro. ¿A quién le pertenece el diezmo? Escuchen bien. El diezmo pertenece a Dios. Así de sencillo. No le busques más. A Dios. Pero Dios, a Él le pertenece. Él sabe qué hacer con lo que a Él le pertenece. Nosotros solamente tenemos que cumplir y darle a Dios lo que le pertenece a Dios por una administración de todas las riquezas que Dios nos da. Entiéndelo. Todo lo que Dios te da pan, Dios te da vida, Dios te da trabajo, Dios te da economía, Dios suple para tu ropa, para tu vestimenta, para que tú vivas. Así que todo lo que tú tienes viene de Dios, es de Dios. Así que tenemos una responsabilidad con Dios dentro de una administración. ¿Y por qué Dios pone esa administración? Para que aprendamos a darnos cuenta y reconozcamos que Dios es el que creó todo, el que formó todo, el que hizo todo, el que nos da todo. Sin Él no somos nada. Entonces es bien importante entender esto. ¿A quién le pertenecen los diezmos? A Dios. Entonces, ¿por qué tenemos que dárselo a los levitas, a Melquisedec, o al pastor o al evangelista? ¿Por qué tenemos que dárselo? Eso es lo que nosotros tenemos que aprender dentro de la doctrina. Ahora, cuando tú estás dando un diezmo, o cuando el pueblo de Israel llevaba los diezmos ante los levitas, no le decían al levita, aquí está, o levita, traigo mis diezmos. No, señores. Ellos llegaban, presentaban una oración y ellos decían, porque ellos con toda la fe y la convicción decían, a Dios le traigo
porque Él me ha bendecido. A Dios le pertenece el diezmo. Esa es la palabra correcta. A Dios le pertenece el diezmo. Muy bien, entonces, la siguiente pregunta. ¿Era obligatorio el diezmo que daba Israel? Era obligatorio. Pues cuanto es una ley, es una ley. ¿Y qué es una ley? Algo que se te impone, algo que se decreta, algo que tienes que obedecer. Así es. Entonces, para Israel, sí, el diezmo era una obligación. ¿Qué clase de diezmo pagaba Israel? Esas preguntas vamos a ir analizándolas, porque en el cuadro comparativo nos vamos a dar cuenta qué clase de diezmo pagó Abraham, qué clase de diezmo pagaba Israel, y nos vamos hasta el Nuevo Testamento, cómo los fariseos y los escribas le habían agregado al diezmo la menta, el eneldo y el comino. Al grado, vamos a ver por qué, vamos a analizar por qué. Y la pregunta es, ¿se tiene que dar dinero? ¿Se tenía que dar dinero? Bueno, eso es otra pregunta que vamos a analizar más adelante, cuando entremos ya en el cuadro comparativo, en el diezmo, en la vida de nuestro Señor Jesucristo y en la vida de la iglesia. Ahorita solamente vamos a dedicarnos a contestar esas preguntas con respecto a el diezmo para Israel. ¿Qué clase de diezmo pagaba Israel? ¿El diezmo que daba Israel era para sostener el sacerdocio y los levitas? Sí, y eso lo vamos a comprobar. ¿Cumplía siempre Israel el dar sus diezmos? Si cumpliese, no hubiese un regaño tan grande como el que se le dio, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuántas clases de diezmos pagaba Israel? Eso vamos a estudiar. Y en total, ¿cuánto de porcentaje pagaba Israel? Muy bien. Recordemos que nosotros debemos de tomar la Biblia y hacer un estudio profundo, minucioso, de cómo era el diezmo en Israel, como una nación dentro de un sacerdocio, los levitas, y debemos de recordar eso. ¿Por qué? Porque a veces nomás tomamos una porción bíblica y ya, es suficiente. No, señores, hay que analizar, hay que estudiar, hay que profundizar y hay que tomarlo, porque como acabamos de leer, toda escritura es útil para enseñar, y las cosas que fueron escritas para nuestra enseñanza. Así que no puedes tomar una porción nomás, otra porción nomás y desviarte para no hacer una correcta interpretación. Hagamos correcta interpretación. Muy bien, así que vamos adelante y vamos a analizar un poquito más con respecto a los diezmos. Ahora, vamos a analizar algunas porciones bíblicas. Por ejemplo, aquí tenemos 2 de Corintios capítulo 3, versículo 15, donde se nos habla de Moisés. Vamos a analizar ahí, 2 de Corintios 3:15. Y para esto vamos a tomar nuestra Biblia, 2 de Corintios 3:15. Muy bien. Nos habla y nos dice aquí en 2 de Corintios 3:15, dice: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Muy bien. Vamos a ver que la ley tenía un propósito, un sentido, una razón, un tiempo, un momento y para ciertas personas. ¿Por qué? Porque aquí estamos leyendo en 2 de Corintios 3:15 y debemos de interpretar correctamente cuando dice en el versículo 14: el entendimiento de ellos se embotó. Cuando hagamos el cuadro comparativo porque ya hicimos el de Abraham, hoy estamos haciendo el de Moisés, y cuando hablamos de Jesucristo en el tiempo y en el periodo de la gracia, vamos a encontrar en qué estado queda Israel y en qué estado queda Israel con la ley que le fue dada. Entonces Pablo lo explica allá en Corintios, dice, porque Pablo está hablando de la esperanza. Desde el versículo 12 dice: así que teniendo tal esperanza, usemos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro,
Debemos de entender esto muy importante. Esto sí es importante. Debemos de entender algo muy importante. Fíjese lo que está diciendo aquí. No como Moisés, ¿qué ponía Moisés? Un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. La ley tiene una enseñanza para nosotros. Debemos de entender esa ley y debemos de analizar esa ley. Si alguien quiere vivir bajo esa ley, tiene que pegarse estrictamente a lo que es la ley. Si va a decir, yo quiero dar el diezmo bajo la ley, tiene que pegarse estrictamente a la ley. Si él dice, bueno, yo quiero vivir el diezmo bajo la promesa que hizo Abraham, entonces vamos a la promesa que hizo Abraham. Si yo quiero, y yo digo, bueno, yo quiero ver qué enseñó Jesucristo, vamos a estudiar qué enseñó Jesucristo y vamos a ver qué se le estipuló a la iglesia, qué reglas, qué leyes, qué ordenanzas, qué mandamiento tiene la iglesia. ¿Por qué? Porque no podemos contradecirnos, ni la Biblia se contradice. Hay leyes que están vigentes, hay leyes que han sido cumplidas. Esto entendiendo el versículo que dice, ninguna jota ni una tilde de la ley será quebrantada. Pero bueno, vamos a seguir. Miren, el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Hay que analizar eso, hay que analizar la ley. Bueno, vamos a ir más adelante y vamos a ir conociendo, vamos a ir entendiendo con respecto a la ley. Aquí vemos entonces a Moisés. Dice Juan 1:17, y esto es bien claro porque si no lo sabemos. Juan 1:17 dice que la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Escuche bien, la ley por Moisés fue dada. ¿Quieres vivir bajo la ley? Hay muchos cristianos que quieren regresar a la ley, quieren regresar a la circuncisión, quieren vivir las tradiciones del judaísmo, quieren ponerse el kipá, quieren vivir bajo preceptos del Antiguo Testamento. Bueno, ¿saben qué? Si quieren hacerlo así, tienen que hacerlo estrictamente bajo la ley, porque si no, entonces viene la ley, porque la ley es justa y la ley se aplica a cualquiera que quebrantare un punto de la ley, es transgresor de toda la ley. No sé por qué hay personas que me han dicho, yo ya conocí la verdad, yo ya tengo la verdad, porque yo ya estudié, la Torá es la verdadera y no sé qué. Oiga, espere, tú primero conociste a Jesucristo y después, si ya cambias, las cosas mismas que tú volviste a destruir te hace transgresor. Pero bueno, esto para que vayamos entendiendo lo que es la distinción entre la ley, el pacto de la ley, Deuteronomio 9:15, Gálatas 3:23-24 y Juan 1:17. La ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Así que vamos bien y vamos comprendiendo directamente, correctamente, qué es lo que la Biblia nos está pidiendo. Vamos más adelante. Quiero que analicemos ahora este versículo, Deuteronomio 26 del 1 al 16, donde dice que Israel tenía que dárselo a los levitas. Esto ya lo vimos en el cuadro comparativo. Ahora, ya vamos a entrar en materia. Quiero que analicemos al pueblo de Israel y quiero que veas esto. Fíjate bien, el pueblo de Israel fue y recibió la orden de parte de Dios para que él pudiese vivir en un ciclo de 7. Sí, en un ciclo de 7. Ciclo significa que se repite, se vuelve a repetir cada 7 días, cada 7 años, cada 7 por 7. Y quiero que analicemos por qué. Porque cuando analizamos el diezmo bajo Israel, debemos de entender cómo se gobernaba, cómo se administraba
el pueblo de Israel como nación, como pueblo. Primero debemos de analizar algo bien importante. Israel, ¿qué iba a diezmar? ¿Qué iba a diezmar? ¿Y cómo lo iba a diezmar? ¿Y cómo tenía que vivir su vida? En agricultura, en cultivo, en ciclos. Así que aquí es donde vamos a analizar algunos versículos. El primer versículo que vamos a analizar es aquel donde dice Éxodo 23:12. 6 días trabajarás y el séptimo día reposarás. Aquí nos estamos dando cuenta que hay un ciclo de 7 en Israel, el séptimo día de reposo. Trabajarás 6 días y descansarás el día séptimo. Y este es el mandamiento que Dios le estaba dando a Israel. Y le dice, para que descanse tu buey, tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Escucha, no hagas en él obra alguna. Ni tu criado, ni tu hijo, ni tu hija, ni la bestia, ni tu extranjero, todo el que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Qué bueno, ahí hay una bendición. Tú tienes una bendición, el día de reposo para Israel. 6 días va a trabajar, el séptimo va a descansar. Ahora bien, cuando nosotros analizamos entonces el ciclo de Israel, ¿sí?, encontramos bastantes cosas. Una de ellas que vamos a encontrar, ¿sí?, es ciclo de 7 en Israel. Y entonces vamos a encontrar otro mandamiento que Dios le da a Israel. Y le dice, 6 años, así como le dijo 6 días, vas a trabajar y el séptimo vas a descansar. Así le dijo, 6 años vas a sembrar tu tierra. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver que el diezmo estaba en relación a la cosecha, al cultivo, al ganado, a todo esto. Entonces Dios le había dicho a Israel cómo tenía que llevar un ciclo de vida, de cosechas, y el ciclo Dios lo puso con un número perfecto, un ciclo de 7. 6 años sembrarás la tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el séptimo año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Óigalo bien, increíble. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esto no lo practica, muchas naciones no lo practican. No sé, pero Dios sabe, es perfecto, conoce. Dios está diciendo, vas a traer el diezmo, pero yo voy a enseñarte cómo va a ser la ley del diezmo. Vas a trabajar 6 días y vas a descansar el séptimo. El séptimo no lo vas a trabajar. Vas a trabajar tu campo, tu tierra, tu parcela, tu viña, 6 años. Y el séptimo lo tienes que descansar. Imagínate, ya no se trata de descansar un día, se trata de descansar un año. ¿Qué pasa? Un año no voy a trabajar, un año no voy a tener nada, un año no voy a diezmar, un año, ¿qué pasa? Dios tiene el plan porque está formando un ciclo. Ahora, regresemos y vamos a darnos cuenta cuál era el propósito de ese ciclo por el cual Dios le estaba hablando al pueblo de Israel. Dios le habla al pueblo de Israel. Dentro de ese ciclo de 7 años hay otro ciclo. Fíjate, hay otro ciclo. Y es el ciclo de 7 años por 7. Ciclo de 7 en Israel. Se llama el jubileo. A ver, solo observa. 6 días vas a trabajar, el séptimo lo vas a descansar. 6 años vas a trabajar, el séptimo lo vas a
descansar un año. Vas a trabajar y vas a contar 7 semanas de años, 7 veces 7 años. De modo que los días de los 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. 49 años. El año 49 es año de reposo, porque es 7 por 7 y cada 7 tenías que descansar. Así que vas a descansar el año 49. Y después de descansar el año 49, se va a hacer una fiesta que se llama la fiesta del jubileo. O sea, el año 50 es el jubileo, donde vas a darle libertad y tampoco vas a trabajar. En el año 49 y el año 50 no se trabaja. El año 50 os será jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vas a vendimiar sus viñedos, porque es jubileo, santo será a vosotros el producto de la tierra comeréis. Óigalo bien, el año 49 y 50, ¿sí?, son años de reposo. ¿Qué es lo que va a hacer Israel en esos años? No va a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Eso es lo que nosotros debemos de comprender y entender con respecto al pueblo de Israel. Ahora, dice, y vamos a analizar ya paso a paso los diezmos. Ya vimos y hemos considerado, y esto debe de quedar bien claro para que podamos nosotros entender cómo es el diezmo dentro de la ley. Y entonces yo puedo decir algo bien claro, y ya lo he dicho y lo seguiré insistiendo. ¿Están vigentes los diezmos? No están vigentes bajo la ley, porque tendrías que vivirlo bajo la ley. Así es. Para mí, yo me apego a la promesa de Abraham. Para mí, el diezmo de Abraham es el que se debe de aplicar para la iglesia. Es el diezmo. Algunos contradicen y dicen, pero entonces Abraham diezmó del botín. ¿Tú tienes que salir a la guerra para dar botín? Señores, por favor. Épocas, tiempos, trasfondo histórico, analicen. La escritura nos da la enseñanza. Nosotros debemos de interpretar correctamente y aplicar con una correcta interpretación la enseñanza. Por eso se llama doctrina, no es una predicación. Se tiene que analizar el Antiguo Testamento, la ley, los mandamientos, lo que hizo Abraham, lo que enseñó Jesús, lo que enseña Pablo. Porque todo eso al enseñarse nos va a llevar a principios. Tú no puedes literalmente literalmente aplicar las escrituras, porque entonces tendríamos nosotros que establecer la muerte capital, tendríamos que establecer muchas cosas, nuevamente, si lo queremos vivir literalmente. Acuérdate, la escritura es útil para enseñar, y las cosas que nos fueron dadas o escritas es para nuestra enseñanza. Aprendemos la enseñanza, aplicamos el principio y entonces cumplimos y obedecemos la palabra de Dios. Haz lo que hizo Esdras. Preparó su corazón para inquirir, investigar la palabra de Dios y ponerla en práctica y enseñarla. Eso es lo correcto. Cuando tú inquieres, buscas y llegas a la conclusión y a la aplicación de la escritura, ¿qué es lo que hacemos nosotros los predicadores? La llevamos a la aplicación. Y la aplicación es el principio y el valor. Entonces, ¿hay que enseñar los diezmos? Sí. ¿Los tienes que enseñar bajo la ley? No. Enséñalos bajo la promesa y bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo hablaremos más adelante. Quiero que regresemos más, porque ahora sí estamos ya hablando de los diezmos. Los 3 diferentes diezmos. Vamos a hablar que hay un primer diezmo. Y el primer diezmo era para los levitas. Este diezmo se entregaba todos los años, excepto el año séptimo y el año de jubileo. ¿Por qué? Porque esos años no se trabajaba. Entonces, como no había trabajo, no había la producción era para alimentar. Pero más adelante vamos a darnos cuenta cómo es que Dios bendice, porque tú obedeces el mandamiento y Dios te bendice. Y entonces Dios te va a dar para el año séptimo
y para el año 50. Óigalo bien. Dice: he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. Este es el mandamiento, y así lo tenía que haber aplicado el pueblo de Israel. Por su ministerio, Dios, el diezmo pertenece a Dios, pero ellos no tuvieron pertenencia, no tuvieron tierra, y entonces fueron llamados al ministerio, y Dios, lo que le pertenece a Él, se lo da a sus ministros. Ese es el principio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Números 18:21. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. En Deuteronomio 12:19 dice: ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Este mandamiento, ten cuidado de no desamparar al levita. ¿Y cuántas veces Israel desamparó al levita, al ministro, al siervo? Y entonces había un decaimiento espiritual, porque los siervos tenían que ir a buscar a su trabajo, tenían que ir a trabajar, tenían que emplearse. Solamente lee la escritura y comprenderás, desde que entran a la tierra prometida, desde que entraron a la tierra prometida, desampararon a los levitas. Lee el libro de Jueces, lee toda la historia en el libro de Samuel, primera, segunda de Samuel, Reyes, Crónicas, y vas a encontrar que el pueblo de Israel no cumplió cabalmente la ley del diezmo. Por eso Malaquías es muy fuerte. Bien, este es el primer diezmo. En el segundo diezmo, vamos a analizar el segundo diezmo y vamos a ver cómo el segundo diezmo va aplicado a otra clase de persona. Este diezmo era para los levitas. Este siguiente diezmo, el segundo diezmo, es un diezmo que se llama el diezmo festivo. Este diezmo se daba, pero escucha bien, este diezmo se daba el año primero, el año segundo, el año cuarto y el año quinto. Acuérdate que explicamos que Israel vivía por un ciclo de 7. 6 días trabajarás, el séptimo descansarás. 7 años trabajará tu tierra y 6 años y el día séptimo descansará. Entonces tenía que darse el primer diezmo a los levitas todos los años, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Séptimo no, porque no se trabajaba la tierra. Sexto. Ahora, escucha bien, el segundo diezmo era un diezmo festivo, y ese diezmo se daba al mismo tiempo que dabas el diezmo al levita, tenías que sacar otro diezmo, segundo diezmo, o sea, primer diezmo al levita, segundo diezmo festivo. ¿Esto qué quiere decir? Que ya estás dando ¿qué? 2 diezmos el mismo año. En este caso, el primer año. 2 diezmos el segundo año, el diezmo festivo y el diezmo levita. En el cuarto año, ahorita vamos a ver el tercero, cuarto año, y en el quinto año era también festivo. El tercero no. ¿Cuál era la razón de esto? La razón era que este diezmo, y aquí lo dice el versículo, en Deuteronomio capítulo 14, versículo 22 al 25, dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y darás el dinero por todo lo que desees, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia.
Este diezmo festivo era porque Israel le había dicho: 3 veces al año se presentará todo israelita ante mí. Óigalo bien, 3 veces al año. Así que este diezmo era festivo. ¿Por qué? Porque cuando iban a la fiesta del tabernáculo, a la fiesta que Dios había congregado a Israel para que se reuniera ahí tenían que llevar su diezmo, y de ese diezmo tenían que hacer fiesta, convivir, compartir, comer, alimentarse, gozarse. Y si ellos tenían que venir de lejos y para traer el grano, el trigo, la vaca, todo lo que tenían que traer como diezmo, dice: pues lo puedes vender allá en tu provincia, lo puedes convertir en dinero, pero cuando tú vengas acá, cuando tú te reúnas acá, entonces puedes comprar lo que tú quieras, vino, puedes comprar sidra, puedes comprar trigo, puedes comprar todo lo que quieras y te gozarás delante de Jehová. El diezmo festivo era para que se gozara el mismo diezmante y su familia y los que compartían con él. Esta clase de diezmo, óigalo bien, era, y ahorita vamos a explicar cómo era esta administración del diezmo. Primero tenías que sacar el diezmo para levita, es el 10%. Después tenías que sacar de ese mismo que sacaste, lo que te quedó, lo que te restó, tenías que sacar el otro diezmo, el diezmo festivo. Un ejemplo, y ahorita lo vamos a poner, es que si tú tienes 100 espigas, tú sacas el 10 y te quedan entonces 90. Y de ese 90 tienes que sacar el diezmo de 90. Ese diezmo de 90 es lo que es el diezmo festivo. El diezmo de 100 es el diezmo para el levita. Es importante entender esto. Ahorita vamos a analizar que no era en su totalidad, Israel no nomás daba el 10, en su totalidad se iba aumentando. Y vamos a ver. Ahora, este diezmo, el segundo diezmo, tenía que disfrutarse, tenía que gozarse. Aquí hay algo bien importante, hay una enseñanza. Tienes que gozarte con lo que Dios te da. No debes de ser amarrado, agarrado, codo, mezquino. No debes de acumular. Debes de disfrutar lo que Dios te da sacando un diezmo. Primero el diezmo, lo que pertenece a Dios. Eso lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, si es que te tiene que diezmar al pastor o porque el pastor, algunos dicen pastor no es sacerdote. Bueno, lo vamos a explicar más adelante. Ahorita estamos con el diezmo bajo la ley. Vamos a continuar. Después de que ya entonces tú das el diezmo festivo, que recuerda, se da el año primero, segundo, cuarto y quinto. El año tercero y el año sexto, vamos a analizar aquí con un versículo más, que es el tercer diezmo. Óyelo bien, el tercer diezmo. ¿Qué hay en el tercer diezmo? El tercer diezmo era para el pobre. A ver. ¿Y cuándo se daba ese tercer diezmo? Año tercero y año sexto. Así es. El tercer diezmo era para el pobre, y en este caso era un diezmo comunal, un diezmo social, un diezmo civil que se depositaba en las aldeas. Había alfolís, como había alfolí también en la casa de Jehová, y se depositaba ahí el diezmo, y ese diezmo era para como beneficencia pública, para ayudar al pobre, la viuda, el necesitado. Ese diezmo se sacaba el año 3, ¿sí? Tercero, y el año sexto. Así que vamos a entender algo bien importante. Dice: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Este diezmo no se llevaba al templo. Este diezmo se daba al líder o a la comunidad o a la autoridad. ¿Para qué? Para que este diezmo, escúchelo bien, para que este diezmo fuese distribuido correctamente a todo necesitado. Dios es Padre de huérfanos y de pobres. Dios es el que suple. Dios consideró
yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar, pero tú tienes que dar el diezmo al levita porque es mi siervo. Tienes que dar un diezmo para que te goces de que yo te he bendecido, y tienes que dar un diezmo para el pobre. 3 clases de diezmos. Escúchelo bien. 3 clases de diezmo, cada uno en su debido orden. Para los levitas, del año primero hasta el año sexto, el año séptimo no. Para los el diezmo festivo, el año 2, 2, 4 y 5 para el festivo, para que tú le disfrutes. Y el año para el pobre, el año 3, el diezmo para el pobre, año 3 y año sexto. Correcto, está muy bien. Wow, esto es emocionante, porque entonces, dime, ¿están vigentes los diezmos conforme a la ley? No, señores. Primero, no todos los cristianos son agricultores. Hay mucha razón cuando algunos dicen que el diezmo no está vigente, y es cierto, no está vigente bajo la ley de Moisés. Pero si yo baso el diezmo desde el principio, porque Génesis es el principio, y Génesis es el principio de todas las cosas, y dentro de Génesis está el diezmo de Abraham, y Abraham lo da bajo la promesa. Entonces, si yo hablo del diezmo bajo la promesa de Abraham, digo, está vigente. Pero hay diferencias, y hay que ver las diferencias. Hay que llegar a la enseñanza, a la doctrina, al principio, y entonces enseñar los principios. Aquí estamos enseñando la ley, para que comprendas la ley, porque tampoco debemos de ser ignorantes de la ley del diezmo. Hay que comprenderla. Los 3 diferentes diezmos. El tercer diezmo era para el pobre, dice. Deuteronomio 14, 27 al 29 dice: y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años, oiga, al fin de cada 3 años, este es el diezmo para el pobre, ¿sí? Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. ¡Qué maravilloso es esto! Yo estoy asombrado. Cuando tú analizas la ley, tú vas a entender muchas verdades. Y presta atención. De aquí vamos a sacar la verdad, el principio, el valor, la enseñanza, y la vamos a aplicar en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque ahora nuestra ley es Cristo. Ahora nuestra vida está en Cristo. Entonces, porque está en Cristo, no voy a diezmar. No malinterpretes como también malinterpretaron a Pablo cuando él hablaba de la gracia. Cuando él decía que el pecado sobrepujó a la gracia, entonces ellos se atrevieron a decir: bueno, entonces hagamos más males para que nos vengan más bienes. Están malinterpretando. ¿Cómo que estás malinterpretando? Está bien que el pecado sobrepujó la gracia, pero eso no quiere decir que tú vas a ser más pecador para que tengas mayor gracia. Así lo mismo cuando hablamos del diezmo, ¿sí? Hay personas que dicen: no, entonces vas a vivir con la... Oiga, escuchemos bien, porque lo importante es entender el principio para que tú hagas la voluntad de Dios. Y el que entiende, entiende. Y el que no quiere entender, Dios me lo bendiga, porque así es la palabra de Dios. Ahora, cuando hablamos del tercer diezmo, todavía hay otra regla, otra ley, que ya no es el tercer diezmo, pero sí es un diezmo, vamos a decirlo como especial, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora los levitas que recibían del pueblo de Israel el diezmo, ahora ellos tienen que diezmar también. No está, me brinqué ese versículo, el diezmo del diezmo. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante entonces, ¿sí? El diezmo
del diezmo, vamos a verlo más adelante. Ahorita vamos a continuar con esta otra parte. Dice, ¿qué debe diezmar Israel? 10ª parte de la cosecha y del ganado. Era cosecha y ganado. Ahora, escucha bien. Como era cosecha, yo te hago una pregunta. Israel, ¿cuántos años estuvo en el desierto? ¿Ahí sembró? No, señor. Ellos recibieron la ley en el monte Sinaí y ahí recibieron la ley del diezmo. Así que por 40 años que anduvieron vagando en el desierto, ¿diezmaron de la cosecha? ¿Cuál si no cosechaban? ¿Cuál si no sembraban? No. 40 años Israel no vivió al pie de la letra este diezmo. Cuando entran a la tierra prometida, acuérdate, entonces ya se les da la heredad, ya tienen su tierra, ya se dedican al campo y ya entonces van a diezmar. Y entonces acuérdense que ahí viene el movimiento del tabernáculo. El tabernáculo estaba en tal lugar. Bueno, los levitas vivían en ciertas ciudades y hasta que se construyó el templo. Así que analicemos bien. Esta es la ley y conozcamos la ley. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano. Producto del grano que rindiere tu campo cada año, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite. Grano, vino y aceite. Y vamos a ver qué grano, ¿verdad? Y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. La ley decía de qué tenían que diezmar. Los gadarenos entonces no diezmaban porque no podían diezmar del cerdo. Gadara se dedicaba más a la crianza de cerdos. ¿De qué tenían que diezmar? Y todas las décimas de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles. Oiga, producto del grano, fruto de los árboles, ¿sí? Y ahorita lo vamos a analizar un poco más. Es cosa consagrada a Jehová, y si alguno quisiere redimir algo de sus décimas, añadirá su quinto a ello, y décima de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, la décima será consagrado a Jehová. Excelente. Entonces nosotros debemos de analizar qué frutos se dan como diezmo. Traed todos los diezmos al alfolí. Alfolí, ¿por qué? Porque ahí vamos a encontrar que es el grano y hay alimento en mi casa. Así que en el alfolí iba el grano, en el alfolí no podía ir la vaca, el ganado. No, señores, hay que entender bien, hay que comprender la ley. Y no hay que tener, no sé, hay gente que dice, entonces ¿por qué esto? Entonces ¿por qué allá? Analícelo, sea congruente, haga conciencia e interprete correctamente el texto bíblico. Dice, la tierra de trigo y cebada y de vides, en higueras y granados, tierra de olivas, de aceite, de miel te he puesto. Dice, trigo, cebada, vides, que es la uva, ¿sí? O el vino, en este caso el vino, ¿qué vas a diezmar? ¿La vides o el vino? Y ahora vamos a analizar algo muy importante. Higueras, ¿sí? Que es los higos, y granadas. Las aceitunas es de qué? Del aceite, ¿va? Del olivo, y dáctiles. Así que ahí está lo que tú tienes que haber diezmado si estás bajo la ley. Pero no estamos bajo la ley. Seguimos. Muy bien. Después encontramos cuánto era en total el diezmo. Y esto es bien interesante. ¿Cuánto era el total el diezmo que daba el pueblo de Israel? ¿Por qué? Porque algunas personas piensan, dicen, el diezmo es el 10%, y luego preguntan, ¿y por qué el 10%? ¿Por qué no más? Bajo la ley no era en su totalidad 10%, ya vamos a ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque algunos cristianos dicen, no, el diezmo ya no está vigente, así que debes de dar todo lo que tú quieras. A ver, si vamos a establecer como una doctrina el diezmo para la iglesia, entendamos que una cosa es diezmo. Ahorita no estamos hablando ni siquiera de ofrendas,
No estamos hablando de primicias, no estamos hablando de cooperaciones, no estamos hablando... Eso es aparte, eso después lo vamos a analizar. Diezmos es diezmos, ofrendas son ofrendas. Clases de diezmos en la ley, así había diferentes clases de ofrendas. Hay que analizarlo. No sé por qué la gente no se profundiza. Parece que se parecen al pueblo de Israel que todavía tiene el velo. Todavía su entendimiento, dice aquí la Sagrada Escritura, todo su entendimiento está porque tienen el velo, no entienden, no comprenden. No sé por qué hay cristianos que no entienden la doctrina. ¿Será por el corazón? O también será porque a veces no vemos buenos maestros, quizás sí, también. Pero bueno, mi oración es que entendamos la doctrina. Así que analicemos muy bien, veamos, ¿cuánto era en total de diezmo que daba el pueblo de Israel? Antes del diezmo de la cosecha se tenía que dar la primicia. Fíjate, una cosa es la primicia, otra cosa es el diezmo y otra cosa son las ofrendas. Antes del diezmo se daba la primicia de la cosecha y después una ofrenda especial llamada teruma. Oiga, antes del diezmo primero es la primicia. ¿Qué es la primicia? Que cuando el primer fruto que dio, ¿sí? Vas y lo cortas y lo llevas a la casa de Dios y lo consagras. Primicias. Tu becerrito, tu vaca tuvo el primero, lo tomas. Tu higo tuvo el primer fruto, lo tomas y lo llevas. Porque antes del diezmo se daba la primicia de la cosecha. Y después de que ya dabas la primicia, cuando estabas ya cosechando, se tenía que dar una ofrenda especial llamada teruma, que significa elevar, y era el 2% de lo segado en el campo. Oiga, teruma. Conozcamos la ley. Teruma. Este teruma era el 2 de lo segado en el campo. Así que haciendo cuentas encontramos cuánto diezmaba Israel. La primicia del fruto y ganado. Teruma, que es el 2% de la cosecha. El primer diezmo, que es levítico, hacia la tribu de Leví. Y el segundo diezmo, que es el festivo o al necesitado. Porque acuérdate que el festivo solamente era 2 años. 2 años, no, el festivo era 4 años. Era el primero, el segundo, el cuarto y el quinto. Ese era el festivo. El festivo era 4 años. Y para el pobre era 2 años, el tercero y el sexto. Así que se daba el primer diezmo, que era levítico, todos los años, y se daba el segundo diezmo, que era el festivo o al necesitado. Ahora, en total de los diezmos es 2 de 100, quedan 98. Y le sacas el 10% del 98, ¿sí? Te quedan 88.2. Y si damos el 10%, escucha bien, ¿por qué? Porque el total de los diezmos es, le sacas el teruma, te quedan 98. Al 98 le sacas el 10%, te quedan 88, que era el diezmo levítico. Y después vas a sacar el diezmo, que es el diezmo festivo, o el del necesitado, el 10, ¿sí? Entonces, el 10 de 82.2 te van a quedar 79.38 para vivir y disfrutar. ¿Quiere decir que Israel pagaba entonces cuánto? 21, 38, ¿cuánto? Casi 22. No, ahí dice, el total del diezmo es de 20.6. Oiga, 20.6 de los ingresos. Era lo que pagaba Israel, el 20%, para que se entienda. No era el 10. En total era el 20%. Aparte de la ofrenda, eso es aparte. Oiga, pastor, entonces, no, señores, es que tenía que vivir los levitas, pueblo de Dios. Además, Dios iba a bendecir, algo tremendo. Y eso es lo que tenemos que analizar nosotros también. Por ejemplo, vamos a analizar y vamos a hacer un estudio más detallado en este asunto. Veamos, por ejemplo, veamos aquí.
El diezmo de los diezmos. Bueno, eso era para los levitas, era el que iba yo a hablar hace unos minutos. Los levitas servían en el tabernáculo y algunos eran cantores, porteros, maestros o tenían funciones parecidas a las de la burocracia actual. No tenían tierra para cultivar y por lo tanto vivían del diezmo. Ellos recibieron 48 ciudades con sus ejidos para vivir esparcidos en toda la tierra de Israel. De estas ciudades, 13 eran para los sacerdotes y 6 estaban designadas como ciudades de refugio. Y aquí viene el mandamiento, dice: manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas ejidos de esas ciudades alrededor de ellas, y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de acogimiento, las cuales daréis para que el homicida se acoja allá. Y además de estas daréis 42 ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades, ellas con sus ejidos. Ahí es donde vivían los levitas. El diezmo de los diezmos. Los levitas recibían del pueblo los diezmos, y de lo que recibían ellos tenían que apartar el diezmo y dárselo a los sacerdotes o sumo pontífice. Así hablarás a los levitas y les dirás: cuando tomareis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos para vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos una ofrenda. Oiga, ahí está una ofrenda mecida a Jehová, el diezmo de los diezmos. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que hubiereis recibido de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová a Aarón el sacerdote. Oiga bien, el diezmo de los diezmos. Ahora, vamos a hacer, ya que estamos viendo qué es la ley, vamos a analizar un cuadro comparativo con lo que es Abraham y lo que es la iglesia. ¿Sí? Israel vive bajo la ley, Israel camina bajo la ley, Israel está bajo la ley. Nosotros, ¿bajo qué regla estamos? Ahora, quiero que analicen algunos versículos para llegar a conclusiones. El primero, el que estábamos viendo en 2 Corintios 3, 15 y 6. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Quiénes ellos? Los judíos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Así que, escuche bien, no tiene por qué el cristiano regresar a la circuncisión. Acuérdense, lea Gálatas bien y entiéndalo, y compréndalo, y pídale a Dios dirección, porque hay personas que han sido engañados por la nueva corriente de ahí, de judeocristianismos, que más bien es una tradición judía que se quiere meter a la iglesia. ¿Sí? Por esa razón hay que explicar bien lo que es la ley, lo que es la Torá. Está la Torá escrita, que es la que creen los judíos y es la que yo creo. Y está la Torá oral, que es la tradición de los judíos, parecida a la tradición de los católicos, que nosotros no debemos de vivir bajo la tradición de los católicos ni bajo la tradición de los judíos. Nosotros tenemos que vivir bajo la escritura, bajo lo que está escrito. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿En la escritura se habla del kipá? No, ¿verdad? ¿En la escritura se habla de ciertas tradiciones judías? No, ¿verdad? Entonces, por favor, interprete correctamente la escritura, no se salga de lo que ya está escrito y viva conforme a la enseñanza que está en la escritura, haciendo una correcta interpretación. Porque mire, aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Así que yo, en lugar de quedarme en la ley con el judaísmo, me paso a la promesa con Abraham. Me voy a la fe, me voy a la promesa. Abraham es el padre de la fe y Abraham tiene una descendencia y su descendencia es Jesucristo, mi Salvador y mi Señor, y en Jesucristo está todo. Así que analicemos bien. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Cuando va a entrar el pueblo de Israel, se les da esta orden y les dice: no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. No, porque la ley tenía que establecerse una vez entrando a la tierra prometida. En la tierra prometida tenía que establecerse la ley. Mientras estaban en el desierto, ya explicamos que ellos no pudieron practicar o vivir el diezmo.
Abraham. Abraham es el padre de la circuncisión. Dice, y padre de la circuncisión, no solamente a los que son de la circuncisión, mas también a los que siguen las pisadas de la fe que fue nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Antes de ser circuncidado Abraham se dio la promesa. La promesa no está después de la circuncisión. Primero es la promesa. Porque, vea lo que dice, porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente, que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana es la fe y anulada es la promesa. Así que no anules la promesa. Vive bajo la promesa. ¿Y cuál es la promesa? Jesucristo. ¿Por qué? Porque no por la ley fue dada la promesa de Abraham o a su simiente, que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Otro punto importante, ¿sí? Dice, porque la ley obra ira. Y eso es cierto. Vemos Malaquías, malditos sois con maldición. En el otro video enseñé que no debemos de predicar nosotros o enseñar los diezmos bajo la ley o bajo Malaquías, porque Malaquías está bajo la ley y Malaquías está dando una sentencia. ¿Por qué? Por no vivir bajo la ley del diezmo, porque la ley obra ira, porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por la fe, para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente, no solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Excelente. Así que no debes de hacer como el pueblo de Israel, debes de hacer como Abraham. Luego los de la fe son benditos con el padre, ¿sí? Abraham. ¿Por qué? Porque los que vivimos bajo la fe, que es bajo la promesa, y ya vimos una analogía y una comparación entre Abraham y Moisés, ¿sí? Luego los de la fe son benditos, ¿sí? Como el creyente Abraham, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo, escuche bien, están bajo de maldición, están bajo de maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. El conocimiento de la ley es para enseñarnos el valor y el principio de lo que es la palabra de Dios. Pero los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo, no descubierto en la lección del Antiguo Testamento. Óyelo bien, el cual por Cristo es quitado. Cristo nos quitó el velo, así es, nos quitó el velo. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído por ellos, la ley, para que se entienda, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará. Escuche bien, entrega tu vida al Señor Jesucristo y el velo se quitará. Porque hay algunos predicadores que todavía el velo lo tienen. ¿Por qué? Porque no entienden la ley. Es más, dicen ser doctores de la ley y no entienden ni lo que hablan. Esto pues digo, que el contrato confirmado de Dios para con Cristo, la ley que fue hecha 430 años después, oiga, esto pues digo, que el contrato confirmado de Dios para con Cristo, la ley que fue hecha 430 años después, oiga, 430 años, o sea, Abraham fue hecha la promesa, y esa promesa es Cristo. La ley fue hecha 430 años después, no lo abroga. La ley no abroga la promesa, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios por la promesa hizo la donación a Abraham. Así que, ¿están vigentes los diezmos? ¿Bajo la promesa? Sí, porque Abraham recibió por revelación la doctrina del diezmo. ¿Bajo la ley están vigentes? No, no. Iglesia, no estamos bajo la ley. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Quiero concluir, y quiero concluir para que entendamos muy bien.
¿Están vigentes los diezmos bajo la ley? No. ¿Debemos de conocer la ley? Sí. La ley es una enseñanza y nos da un principio. ¿Por qué? Porque más adelante Pablo va a usar la ley cuando hable de que el obrero es digno de su salario. Óigalo bien, ¿eh? Más adelante, y esta es mi conclusión, cuando hablemos del diezmo en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, o el diezmo bajo Pablo, vamos a ver lo que dice Pablo basado en la ley. ¿No dice así la ley? No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Y lo dice por el buey o lo dice por nosotros? Pues por nosotros dice, por la iglesia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Un saludo a todos nuestros amigos que nos han escuchado. Recuerda darle like, suscribirte, comentar, compartir y haznos saber en qué te ha sido útil este video. Dios bendiga a todos y también un saludo a mis estudiantes que me pidieron que les mandara yo un saludo. A mis estudiantes de secundaria de segundo grado. Saludos. Después, en el otro video, no les voy a dar ahorita sus nombres hasta que vean este video y en el siguiente video estaremos mandando saludos a todos nuestros amigos. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.